El estudio de la confesión de fe. Vamos a comenzar haciendo una oración. Padre, te agradecemos por este día que nos permites nuevamente reunirnos aquí, Señor, para buscar tu rostro, para adorarte. Y gracias también porque nos das este tiempo para estudiar las doctrinas de tu palabra, Señor. A través de nuestra confesión de fe, sabemos que esta confesión de fe no es inspirada por ti, Señor, pero encontramos ahí un buen resumen de lo que tú nos has dejado en tu palabra, en las Escrituras. Y te pedimos que en este tiempo tú nos ayudes a seguir comprendiendo esta doctrina de la perseverancia de los santos, y que no solo sea un estudio para nuestras mentes, sino que también nos lleve a adorarte, a la gratitud y a perseverar en ese camino de santidad, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nos encontramos en el capítulo 17 de nuestra confesión de fe, de la confesión de fe de 1689, en el capítulo titulado de la perseverancia de los santos. Y ahora, para no dar por sentado que todos entendemos esa palabra de los santos, me gustaría solo aclarar que cuando aquí hablamos de la perseverancia de los santos, no nos referimos por los santos a un grupo de personas muy espirituales, no sé, a los mártires, a los pastores, a los misioneros, a los obispos, como si fueran los santos, los cristianos de élite. Como a veces se habla en la Iglesia Católica Romana, se habla de los santos como estas personas más espirituales que el creyente promedio. Pero cuando hablamos aquí de los santos, nos referimos a cualquier cristiano ordinario como tú y como yo, porque la Biblia así continuamente hace referencia a los creyentes como los santos, los que han sido apartados por la gracia de Dios, los que han sido limpiados por la sangre de Cristo. Así que la doctrina de la perseverancia de los santos nos enseña que todos los cristianos, todos aquellos a quienes Dios ha salvado por su gracia por medio de Cristo, todos van a perseverar hasta el final. No solo aquellos que pudieran tener grandes llamados, grandes ministerios en esta vida, sino todos los cristianos comunes, todos los santos. Ahora, esta doctrina también la podemos entender en los términos cristianos populares como que nos enseña que la salvación no se pierde. La perseverancia de los santos es lo que en el lenguaje cristiano popular nos referimos como que la salvación no se pierde, que ningún cristiano verdadero va a apartarse del Señor, sino que llegará hasta el final. Y ahora en el párrafo 2 que hoy veremos, encontramos cuál es el fundamento o la base de la perseverancia de los santos. Es decir, el párrafo 2 contesta a la pregunta: ¿por qué los cristianos van a perseverar hasta el final? ¿Por qué es que no se van a perder, sino que van a llegar hasta esa recompensa, a ese estado eterno, a los cielos, hasta encontrarse con su Dios y Salvador? ¿Por qué decimos eso? Y entonces vamos a leer el párrafo 2 del capítulo 17. Dice: esta perseverancia de los santos no depende de su libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él,
del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu y la simiente de Dios dentro de ellos, y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surge también la certeza e infalibilidad de esta perseverancia. Así que, hermanos, básicamente este párrafo tiene dos respuestas. ¿Por qué los cristianos van a perseverar hasta el final? Dos respuestas, una negativa y una positiva. En primer lugar, veamos la respuesta negativa. Si te preguntara, hermano, ¿por qué vas a perseverar hasta el final? La respuesta negativa es no por mi libre albedrío. Es decir, no por mi fuerza de voluntad, no porque le voy a echar todas las ganas hasta el final. Es decir, la perseverancia de los santos no depende de nosotros como seres humanos. Por eso dice, no depende de su propio libre albedrío. Y podemos pensar aquí en un sencillo ejemplo, porque cuando uno es niño y estando en la escuela uno juega a las atrapadas o a las tries o no sé cómo se le llame hoy en día, pero cuando uno juega a eso se suele designar algún árbol o algún objeto que se le denomina la base o la base, donde uno puede llegar y si la toca, esa base no puede ser atrapado, no puede ser quemado. Y cuando uno está jugando eso, uno sabe que mientras no aparte la mano de esa base, mientras uno siempre la esté agarrando, va a estar a salvo, no lo pueden atrapar. Pero si uno lo suelta un momento, si uno se descuida y llega el niño que está atrapando, bueno, perdemos en ese caso el juego, nos queman o nos atrapan o nos congelan, lo que sea. Pero en ese juego de niños, en las atrapadas, depende de nosotros que nos agarremos de la base para que estemos a salvo, para que no perdamos el juego. Depende de nosotros que no nos soltemos. Y así muchas personas, y yo creo que muchos cristianos sinceros, piensan de la salvación como algo que depende de nosotros, que debemos todo el tiempo agarrar, algo del que debemos mantener en nuestras manos, y que si en un momento lo soltamos un poquito, lo podemos perder. Así muchos piensan a veces de la salvación, pero hermanos, la realidad es que no es así como funcionan las cosas. Nuestra salvación, nuestra perseverancia hasta el final no depende de esa fuerza de voluntad, de que nosotros estemos ahí agarrados, porque si así fuera, estaríamos en peligro todo el tiempo de perder nuestra salvación por nuestras debilidades, por nuestra incredulidad, por el pecado con el que todavía seguimos luchando. Como creo que fue el pastor MacArthur que dice, si se pudiera perder la salvación, la perderíamos. Por eso mismo, porque por nuestras debilidades, por el pecado con el que todavía luchamos. Así que la respuesta negativa es que no depende de nosotros, no depende de nuestro libre albedrío. Entonces ahora, ¿de qué sí depende nuestra perseverancia? ¿Cuál es el fundamento de que vamos a perseverar hasta el final? La respuesta corta es de Dios mismo, de Dios depende, del Dios en el que hemos creído. Es por Dios que podemos continuar en la fe, en la esperanza, en el amor y en el evangelio. No es porque nosotros nos agarremos de esa base todo el tiempo, sino más bien porque Dios es el que nos ha agarrado a nosotros. Como lo cantamos en ese himno que dice, Él me sostendrá, es Él el que me va a sostener hasta el final. Así que veamos ahora en segundo lugar la respuesta positiva de por qué, de qué depende nuestra perseverancia. Nuestra perseverancia entonces, hermanos, depende de Dios mismo, y aquí en particular la confesión pone como fundamento la doctrina de la Trinidad. Nos dice cómo el Padre,
cómo el Hijo y cómo el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad, nos hacen perseverar hasta el final, como ese cordón o nudo de tres dobleces del que nos habla el libro de Eclesiastés y por el cual no podemos jamás apartarnos del Señor. Entonces veamos en primer lugar cómo nos habla del Padre este párrafo. Dice el párrafo, sino que depende de la inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor libre e inmutable de Dios, el Padre. Entonces ahí tenemos el papel que juega el Padre en que perseveremos hasta el final. Y dice en primer lugar que Dios ha hecho un decreto inmutable, es decir, un decreto que no se puede cambiar ni alterar. Y esto es lo que llamamos la predestinación, que Dios ha elegido, Dios ha decretado salvar a un pueblo desde la eternidad. Dios ha decretado salvar a pecadores para hacerlos sus hijos. Y esto es muy claro en ese pasaje de Romanos 8:30, donde tenemos esa cadena de oro inquebrantable de la salvación. Romanos 8:30 nos dice, y a los que predestinó, ahí tenemos ese decreto inmutable, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que, hermanos, no hay algunos a los que Dios predestine, pero que posteriormente Dios vaya a borrar de su lista, de ese libro de la vida, para abandonarlos a sus pecados. Como dice Romanos 8, a cada uno de los que Dios predestinó por su pura gracia, cada uno de ellos los va a llamar, los va a justificar, es decir, los va a perdonar de sus pecados y finalmente los va a glorificar, los va a llevar a ese estado de gloria por la eternidad. Y Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, además de este decreto, de esta predestinación, vemos que también nuestra perseverancia depende del amor libre e inmutable de Dios el Padre, depende del amor de Dios hacia nosotros. El decreto de Dios no fluye no nace de un Dios que es frío, que es distante, sino que nace del amor de Dios, nace de su buena y libre voluntad. Y este amor de Dios es un amor inmutable, no cambia. Como dice el profeta Jeremías, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Así que, hermanos, si Dios ha decidido amarte a pesar de tus fallas, a pesar de tus pecados, nunca va a apartar, nunca va a cambiar ese amor que Dios tiene hacia ti. Si el Padre te ha adoptado como su hijo, Él seguirá amándote como su hijo hasta el final. Sí, aunque sea necesario que nos corrija, pero eso va a hacer que perseveremos en su camino. Así que, en primer lugar, tenemos que, en este párrafo, que el Padre es uno de los fundamentos por el cual perseveramos hasta el final. Ahora veamos cómo también nuestra perseverancia depende del Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Dice nuestro párrafo, más o menos a la mitad, dice que esta perseverancia de los santos depende sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él y del juramento de Dios. Esta parte nos muestra que nuestra perseverancia depende de Dios el Hijo. Por un lado, el Padre eligió un pueblo para salvarlo, para redimirlo de sus pecados. Y para eso fue necesario que el Padre entregara a su Hijo, quien se encarnó, quien vivió como un verdadero hombre para finalmente morir en la cruz. Entonces, ¿cómo podríamos pensar que el propósito de Dios el Padre se va a frustrar? Que el propósito de salvarnos y de hacernos perseverar hasta el final se va a quedar a medias.
Si Dios el Padre ha entregado lo más valioso a su propio Hijo Jesucristo por nosotros. Dice Romanos capítulo 5, versículos 9 al 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y particularmente el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Lo que Pablo está diciendo ahí en Romanos 5, particularmente el versículo 10 es, piensen esto, hermanos, antes éramos enemigos de Dios. Sin embargo, el Padre dio a su Hijo para que pasemos de ese estado de enemistad al estado de gracia, que ahora estemos reconciliados con el Padre por medio de la muerte de Cristo. Hemos pasado de ese terrible estado de perdición a un estado de gracia. Así que si ya estamos en este estado de gracia por la pura gracia y amor de Dios que dio a su Hijo, ¿cuánta más seguridad podemos tener que obtendremos la salvación final? Que obtendremos la glorificación y la vida eterna por la resurrección de Cristo. Por eso dice Pablo que mucho más, si ya estamos reconciliados, seremos salvos por su vida, alcanzaremos esa plenitud de la salvación en los cielos, en la glorificación. Ahora, dice aquí la confesión respecto a el papel que juega el Hijo en que perseveremos hasta el final. Dice que esto depende está sobre la base de la eficacia de sus méritos. El mérito de Cristo es eficaz, y esto quiere decir que la obra en la cruz que hizo el Señor Jesús realmente pagó por todos nuestros pecados. Lo que Él hizo, toda su obra fue, como Él dijo, consumada. Su mérito es, por tanto, eficaz. Su vida y su muerte por nosotros es eficaz para salvarnos. Logrará su propósito. Pero no solo su ministerio en esta tierra de su muerte, de su vida y su muerte, sino también después de su resurrección, el Señor Jesús, ahora que ha ascendido a los cielos, intercede por nosotros. Y esa intercesión de Cristo también es eficaz. Cristo ahora está sentado a la diestra del Padre. Él intercede por cada uno de los que el Padre predestinó y que el Padre ha salvado. Y Cristo intercede para que nuestra fe no falte, para que el Padre siga derramando de su Espíritu y de las gracias necesarias que necesitamos para que perseveremos hasta el final. Y podemos tener algo por seguro, hermanos, que el Padre siempre se deleita en contestar las oraciones de su Hijo amado Jesucristo. Y por eso podemos estar seguros de que perseveraremos hasta el final, porque la intercesión de Cristo es eficaz. Y además de esto, también en esta sección que nos habla del Hijo, nos dice que nuestra perseverancia depende de la unión que tenemos en Él, de la unión con Cristo. Recordemos esa ilustración que hace el apóstol Pablo en Efesios, de que la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, van a estar junto con Cristo por la eternidad, junto con la cabeza que es Cristo. No hay ningún miembro del cuerpo de Cristo que vaya a perderse. Y esta sección que nos habla del Hijo termina diciendo que nuestra perseverancia depende del juramento de Dios. Y aquí cita Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 18. El juramento de Dios en Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 18. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante
de nosotros. Vemos aquí que Dios ha hecho un juramento. Y es increíble pensar en que Dios haga un juramento, porque el mismo pasaje nos dice que es imposible que Dios mienta. Todo lo que Dios dice es verdad, todo lo que Él promete se va a cumplir. Y sin embargo, para poder afirmarnos más a nosotros como seres humanos, afirmarnos en esa esperanza que tenemos, Dios hizo un juramento para terminar de sellar sus promesas. Él juró que todas las promesas, todo lo que Él nos ofrece en Cristo se va a cumplir. Y por tanto nuestra perseverancia es segura. Ahora, en tercer lugar, veamos cuál es el papel del Espíritu Santo en nuestra perseverancia, según nos los muestra este párrafo. Dice, después del número de referencia 6, dice que la perseverancia de los santos depende de la morada de su Espíritu y la simiente de Dios dentro de ellos. Así que ya vimos que nuestra perseverancia depende del decreto y amor inmutable del Padre, de su predestinación. Ya vimos que nuestra perseverancia depende de la muerte, resurrección e intercesión de Cristo, que es eficaz para salvarnos completamente y hasta el final. Y ahora, para cerrar esta sección, vemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, mora en los creyentes. ¿Para qué? Para producir el fruto del Espíritu con perseverancia, para darnos la gracia continua que necesitamos para seguir adelante. Por eso el Espíritu Santo mora en nosotros. Y además, en Efesios 1 nos dice que el Espíritu Santo nos ha sido dado como un sello, por un lado. El Señor nos ha sellado con su Espíritu Santo como esa señal de que le pertenecemos. Y el Espíritu Santo también nos ha sido dado como una garantía segura de la herencia que recibiremos al final, como un pago anticipado de la gloria venidera. Y aquí la confesión cita primera de Juan, capítulo 3, 9, que dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El punto en particular es donde dice: porque la simiente de Dios permanece en él. Permanece y no se aparta de él. Es por ese Espíritu Santo que no vamos a volver y perseverar continuamente en el pecado. Sí, pueden haber caídas, como lo muestra el siguiente párrafo, capítulo 17, párrafo 3 de la confesión. Pueden haber momentos difíciles, épocas difíciles en la vida de los cristianos, pero la simiente de Dios permanece en nosotros para hacernos volver, para que no vivamos y practiquemos el pecado como ese estilo de vida, como los que no conocen al Señor. Así que, hermanos, ¿por qué vamos a perseverar hasta el final? No por nuestro propio esfuerzo, o como dice la confesión, no por nuestro libre albedrío, sino por el Dios vivo y verdadero en el que hemos creído. Él es un Dios poderoso para salvar. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos van a hacer perseverar. Las tres personas de la Trinidad tienen la misma voluntad, tienen el mismo propósito de llevar a un pueblo a la gloria y no van a fallar en redimir y hacer perseverar hasta el final a todos y a cada uno de los santos, de los cristianos, de los creyentes. Y ahora, este propósito del Dios Trino está expresado de forma particular en el pacto de gracia. El propósito de Dios lo vemos expresado en el pacto de gracia, y por eso termina diciendo nuestra confesión después del número de referencia 7, que esta perseverancia de los santos depende de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza e infalibilidad de esta
perseverancia. En el pacto de gracia es donde podemos encontrar donde podemos encontrar resumido ese propósito seguro de Dios, de tener un pueblo que va a llevar hasta el final, que lo va a hacer perseverar. Y podemos ver en las Escrituras que nos hablan de este pacto de gracia en el libro de Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32, versículos 40 al 41, que es uno de esos textos gloriosos de las Escrituras. Jeremías 32, 40 al 41 nos habla de este pacto de gracia. Dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Vean ahí cómo en el versículo 40 nos habla de este pacto que nos va a llevar hasta el final. Dice, en primer lugar, no me volveré de hacerles bien. Dios no va a dejar de hacernos el bien necesario para llevarnos hasta el final. No solo eso, Él va a poner en nosotros su temor, va a poner su temor en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos perseverar en su camino, para que no nos apartemos de Él, dice ahí el versículo 40. Así que, hermanos, al pensar en esta doctrina de la perseverancia de los santos y cómo no depende en última instancia de nosotros, sino que depende completamente de Dios, cuánta gratitud y alabanza debemos de dar al Dios que nos ha salvado por medio de Cristo. Como dice el libro de Jonás, la salvación es de Jehová, la salvación es del Señor de principio a fin. Y si aquí hay alguien que no conoce a este Dios, te puedo decir que si tú te arrepientes y crees en el Señor Jesús, en su vida, en su muerte, en su resurrección, podrás recibir el perdón de pecados, podrás recibir un corazón nuevo para amar a este Dios, y también podrás recibir en esa salvación este don glorioso de la perseverancia. Todos aquellos que se han arrepentido y han creído en Cristo van a perseverar hasta el final. Él es un Salvador eficaz, es un Salvador que no falla en su propósito. Y por otro lado, hermanos, como otra breve aplicación de esta doctrina nos debe de llevar a la alabanza a Dios, a la gratitud para con Él, a tener más confianza y seguridad en nuestro Dios, en nuestro Salvador. Y por otro lado, el pasaje de Jeremías 32 nos recuerda algo, que la perseverancia de los santos no es, como lo dicen muchas personas, el salvo siempre salvo, como queriendo decir, bueno, si uno ya es salvo, viva como viva, al final va a ser salvo. Eso no es lo que enseña la doctrina de la perseverancia de los santos. Como vemos aquí en Jeremías, dice que parte de ese pacto de gracia que Dios ha hecho de nosotros incluye el poner temor de Dios en nuestros corazones para que no nos apartemos de Él. La perseverancia de los santos es una perseverancia en la santidad, en el temor de Dios, en el no apartarnos del Señor, en tener comunión con Él. La perseverancia de los santos no nos lleva a ser negligentes en el uso de medios de gracia, de la lectura de la palabra, de la oración, de asistir a la iglesia. Todos esos son medios que Dios también nos ha provisto en su gracia para efectuar esa perseverancia. Así que, hermanos, que esta doctrina nos lleve a vivir, a perseverar en la santidad, en vivir agradando a aquel que nos ha salvado por gracia, que nos ha dado una salvación que va de principio hasta el final, que va desde la eternidad que Él nos predestinó, de ese llamado que Él hizo, esa justificación, ese perdón que nos ha dado, y que finalmente
se cumplirá en la glorificación por la eternidad cuando estemos con nuestro Señor. Amén. Vamos a orar para concluir. Señor, te agradecemos porque tú eres un Dios bueno, poderoso y lleno de gracia, Señor, y que nos has dado no una salvación temporal, sino una salvación eterna, como Jesús mismo lo dijo: el que cree en Él tiene vida eterna, Señor, y te agradecemos por ello, porque no es por nuestro propio mérito, no es por algo bueno que hubiera en nosotros, sino solo por tu gracia, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a perseverar en esa santidad, Señor, a perseverar en tus caminos, y nos sigas dando de tu Espíritu, y en este día tú nos sigas edificando y santificando por medio de tu palabra y de todo el culto de adoración que tendremos. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.